Bien, ¿cómo están todos? Muy buen día para algunos países que están en horas de la mañana y muy buenas tardes para quienes están ya en horas de la tarde. Les damos nuevamente la bienvenida a un espacio abierto más aquí en Artritis al Día. Como saben, nosotros transmitimos periódicamente charlas gratuitas con diversos especialistas de la salud a quienes recurrimos para justamente llevar una información adecuada para nosotros los pacientes. El día de hoy estamos en consultorio virtual gratuito número 2 y tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Glave, médico reumatólogo que tiene más de 30 años de experiencia en Perú, desde donde estamos transmitiendo esta charla. Así es que nosotros estamos bastante optimistas con este tema. Le voy a dar en breve la bienvenida al doctor. El doctor además atiende en reconocidas clínicas en el Perú. Y una cosa muy importante es que el doctor tiene activas las redes sociales que hoy en día pues son infaltables y de eso también seguramente ya nos va a contar para poder seguir toda la información con relación no solamente a la artritis, sino a diversas enfermedades reumatológicas. El doctor Carlos Glave ha sido expresidente también de la Sociedad Peruana de Reumatología, hace trabajos de investigación, entre otros. Así que estamos gustosos de tenerlo, doctor. Desde ya le agradecemos mucho la disposición a usted. Y bueno, el día de hoy nos reunimos para hablar sobre embarazo en la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas, pero como saben, en nuestras redes sociales hay muchos pacientes con artritis reumatoide que nos han dejado ya sus preguntas en días anteriores. Los hemos agrupado y vamos a ir desarrollándolas en estos minutos con el doctor. Sabemos que la artritis reumatoide es más común en mujeres y además tiene un alto índice de iniciar, ¿no? Seguramente el doctor nos confirmará esta información de iniciar en plena edad fértil y es por eso que surge la interrogante. ¿Podré ser mamá? ¿Tendré dificultades? ¿Qué va a pasar si ya tengo la condición y aún no tengo hijos? Como fue el caso mío, por ejemplo. Y también lo que busca esta charla es animar a otras mujeres con enfermedades reumáticas que tantas preguntas nos han dejado a poder cumplir ese sueño si es que lo están teniendo como eh, alguna planificación para los próximos meses o los próximos años y sobre todo de esa palabra tan importante que digo planificación, que es la cual vamos a hablar con el doctor, porque los especialistas siempre mencionan que en nuestro caso, con la condición reumática, tenemos que hacer un trabajo planificado con nuestro médico de turno. Así que desde ya, bienvenidos a todos nuevamente, pasen la voz, compartan y además el video va a quedar grabado para que podamos volverlo a escuchar y aprender todas las enseñanzas que nos va a dejar esta charla. Doctor Carlos, muchas gracias y bienvenido a este espacio de Artritis al Día. Su micrófono, doctor, está silenciado. Ahora sí. Ahora sí, listo. Ahora sí, doctor. Bien, muchas gracias por la presentación. Sí, efectivamente, es interesante, muy interesante el tema. Además, desde el principio ya se plantea con este tema el desterrar un mito sobre enfermedades reumáticas, ¿no? Generalmente se dice el reuma es de personas mayores, ¿no? O sea, incluso hasta hay la broma de la ruma de años, ¿no? O sea, que el reumatismo es personas mayores. Entonces ahí hay dos mitos, ¿no? Primero, de que reumatismo no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades. La artritis reumatoide es una de ellas. Hay otras emblemáticas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y por otro lado, el otro mito es el de que es más frecuente en personas mayores. Entonces, no, y es como usted ha dicho, es en mujeres principalmente, en el caso de la artritis reumatoide, en mujeres en edad fértil, aunque más todavía es en relación con el embarazo el tema del lupus, porque el lupus sí es muchísimo más frecuente en personas entre 20 y los 30 años, o sea, es el pico de presentación de las personas que tienen lupus, y es 9 mujeres por cada hombre que tienen lupus. La artritis reumatoide son más o menos 4 mujeres por cada hombre y generalmente empieza entre los 40 y los 50 años, pero también puede haber artritis reumatoide más temprano. Y entonces acá viene el tema de cómo es el comportamiento de las enfermedades reumáticas en relación a el embarazo. Entonces, ahí vamos a tocar
en general, dos puntos, ¿no? El punto artritis reumatoide y lupus, que tienen diferencias y diferencias significativas. La primera de ellas es que hay más frecuente, más porcentaje de mujeres con lupus eritematoso que desean un embarazo, que inician la enfermedad y que por lo tanto tienen que tener una orientación por parte del médico para prevenir consecuencias en relación al embarazo. La artritis reumatoide generalmente, como digo, empieza entre los 40 y 50, pero puede empezar más temprano y también la mujer puede tener el deseo de embarazarse y tiene que tener la información adecuada. En artritis reumatoide no hay mayor riesgo de embarazarse con la enfermedad activa. Al contrario, incluso un porcentaje de mujeres más bien mejoran durante el embarazo su artritis reumatoide. Incluso como un dato histórico es de que el descubrimiento el descubrimiento del uso terapéutico de los corticoides es a propósito de la observación clínica de que mujeres embarazadas con artritis reumatoide mejoraban su enfermedad de fondo, su enfermedad inmunológica, inflamatoria, que es la artritis reumatoide, porque hay mayor producción de cortisol, mayor producción endógena. Entonces, durante el embarazo, un grupo de mujeres mejora de la artritis reumatoide, mientras que en el lupus más bien, históricamente, incluso en algún momento se planteaba como un embarazo, y de hecho sigue siendo un embarazo de riesgo, e incluso se planteaba hasta como un criterio de aborto terapéutico a las mujeres que se embarazaban con lupus. Esto ya se ha descartado porque ahora hay un mejor enfoque de las mujeres con lupus para planificar su embarazo, pero sí tiene que ser planificado, porque existen algunos riesgos que la enfermedad de lupus se active durante el embarazo. Entonces, lo que se aconseja es que se busque el embarazo cuando la mujer lo desea, en personas con lupus que estén con la enfermedad inactiva y además con medicamentos que se puedan usar durante el embarazo. Y ese es otro de los temas, también otro de los puntos. Hay medicamentos que no se deben usar durante el embarazo. En el caso, por ejemplo, de lupus, la hidroxicloroquina sí se puede usar, los corticoides en dosis bajas también se pueden usar, y lo que hay que tener para planificar el embarazo es una situación en la que la enfermedad no esté activa, porque si la enfermedad está activa, hay riesgo de que el embarazo vaya mal. Y además, en el caso de las mujeres con lupus, hay que establecer si es que tienen algunos anticuerpos que la pueden llevar a lupus neonatal. Hay un anticuerpo marcador de lupus neonatal que se llama anti-Ro, es un anticuerpo que se tiene que investigar en toda paciente con lupus para hacer la prevención del lupus neonatal. Y también los anticuerpos antifosfolípidos, que llevan a pérdidas fetales recurrentes y que también tiene forma de prevenirse una pérdida de embarazo por la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos. En el caso de la artritis reumatoide, lo que hay que considerar es que siempre al inicio del tratamiento hay que establecer, por ejemplo, que el uso del metotrexate podría llevar a una situación de teratogenicidad, es decir, está contraindicado el embarazo en pacientes que usan metotrexate, que es un medicamento muy frecuente que se usa en artritis reumatoide. Entonces, lo que hay que hacer es prevenir un embarazo en el caso de que esté usando metotrexate, y si la mujer desea embarazarse hay que suspender el metotrexate o no iniciarlo. Se puede empezar, por ejemplo, hidroxicloroquina, y se le debe plantear a la paciente que el embarazo puede desarrollarse, pero sin el uso de estos medicamentos. Un punto en relación, por ejemplo, al metotrexate es que, si bien es cierto, no hay estudios definitivos, pero el uso del metotrexate en varones puede llevar a una infertilidad, a una esterilidad del varón cuando usa el metotrexate. Es un tema que en todo caso también habría que considerar cuando hay un consejo, digamos, de natalidad en la pareja que tiene artritis reumatoide, es esta, la mujer, que es lo más frecuente, o también el hombre. Entonces, más o menos ese es el problema general, y más bien me gustaría ver cuáles son las inquietudes para de repente desarrollar cada uno de los puntos de las inquietudes de los participantes. Claro que sí, doctor. Creo que ha hecho un resumen importante, ¿no? Entonces, para dejar claro, como primera pregunta sería, ¿no? Una que hemos agrupado en general, que es, ¿cuáles serían las condiciones que debe considerar
una paciente con artritis mamá primeriza. Ya, a ver, he entendido bien cuáles son las condiciones que Las, debería considerar una paciente con artritis de mamá exacto. primera, o sea, que es su primer embarazo. Su primer embarazo ya tiene artritis. En general, ¿qué condiciones debería tener en cuenta de forma integral para poder planificar el embarazo? Ya, definitivamente una mujer que tiene artritis reumatoide, porque es diferente artritis reumatoide del lupus que también da artritis, o sea, por eso, o sea, da inflamación de las articulaciones, pero es un diagnóstico reumatológico de otra enfermedad. Y además hay diferentes enfoques terapéuticos y de consejos en uno y otro caso. Entonces, en el caso de la artritis reumatoide, lo que tiene que considerar para que busque el embarazo es que no esté tomando medicamentos que pueden ser teratogénicos, como por ejemplo el metotrexate, la leflunomida o sulfasalazina. Sulfasalazina creo que ahí hay algún nivel de posibilidad de que sí se pueda cursar con el embarazo. Hidroxicloroquina sí se puede usar, pero los otros medicamentos deberían suspenderse o no iniciarse si la persona va a buscar embarazo. Si una pareja viene y con la mujer con artritis reumatoide de reciente inicio, hay que preguntarles en qué momento van a buscar el embarazo, porque no debe iniciar metotrexate, sino debe iniciar, en todo caso, otros medicamentos. ¿Qué condiciones debe tener? Debe tener la condición, bueno, de que esté inactiva, se puede usar corticoides, de preferencia no usar antiinflamatorios, corticoides en dosis bajas. Entonces, eso lo tiene que discutir con su médico para ver cuál es el estado de la enfermedad en el momento en que la paciente va a buscar el embarazo. Pero en el caso, por ejemplo, de lupus, ahí sí se requiere de que la mujer esté sin actividad inflamatoria, es decir, que esté en remisión, se podría decir. Y también cuidando qué medicamentos son los que usa para el control de la enfermedad. Además, en el caso, por ejemplo, de lupus severo, ahí hay un tema importante porque puede requerir, por ejemplo, de ciclofosfamida, que puede producir incluso insuficiencia ovárica y algunas otras consecuencias. Entonces, si la mujer va a necesitar el dar ese tipo de medicamentos, tiene que discutirlo si la mujer va a desear un embarazo posterior, obviamente que en el momento de la crisis y de la actividad inflamatoria del riñón no debe embarazarse, y si va a empezar algún medicamento que puede disminuir su fertilidad, sería bueno de repente incluso hasta la posibilidad del consejo de congelación de óvulos, etcétera. Entonces, todas esas cosas se deben discutir en el caso particular. En resumen, la mujer debe estar sin actividad de la enfermedad y con medicamentos que puedan ser, digamos, tolerados, permitidos y que no pongan en riesgo el embarazo mismo. Eso sería. En el caso de lupus, y si tiene anticuerpos antifosfolípidos y si ha tenido pérdidas, entonces sí requiere incluso de terapia para poder lograr un embarazo exitoso y sí hay las posibilidades de hacerlo. Así es, doctor, muy importante. Otra de las preguntas es si nos puede hacer un breve resumen. Sabemos que hoy en día hay medicamentos que son aptos antes del embarazo, durante el embarazo y también después del embarazo. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, es correcto. Básicamente, y eso sirve para las dos enfermedades que estamos tratando como las principales, es la hidroxicloroquina. Eso está ya definido que sí es permitido de usar durante el embarazo. También se puede usar dosis bajas de corticoides. Otros medicamentos, metotrexate es teratogénico definitivamente, igual que la eflunomida. Antiinflamatorios en algún momento del embarazo deben ser suprimidos, es preferible no usarlos a lo largo de todo el embarazo. Y como digo, los corticoides en dosis bajas sí se pueden utilizar. Eso. Correcto, doctor. Bien. Ahora hay otra pregunta también interesante que han dejado las personas, como lo decía, en las publicaciones anteriores, así que estamos resolviendo estas preguntas. ¿Es necesario estar en remisión para poder planificar el embarazo o no necesariamente? Y muy interesante la pregunta, porque como dije anteriormente, en algunos casos la mujer mejora, en el caso de la artritis reumatoide, durante el embarazo. Incluso se decía que un tercio mejora, un tercio no cambia, e incluso se dice que un grupo puede empeorar. La mayoría no empeora, más bien mejora durante el embarazo en el caso de la artritis reumatoide.
Entonces, sí es mejor que esté en remisión para que pueda tener más tranquilidad para el desarrollo del embarazo, pero requiere de tomar el medicamento. Las mujeres son reacias a tomar cualquier medicamento cuando van a buscar el embarazo, eso es verdad, pero hay que garantizarles que la hidroxicloroquina es bien tolerable y que se puede usar, para lo cual hay que suspender otros medicamentos, y la hidroxicloroquina no es un medicamento que sea de los más efectivos en el uso terapéutico para la artritis reumatoide, es muy bien tolerado, pero no es de los más efectivos. Entonces, ahí se puede manejar con corticoide para que la mujer pueda intentar embarazarse, y de preferencia que cuando esté en remisión, de preferencia, pero no es contraindicación, e incluso, como digo, puede incluso hasta tener un efecto benéfico para la artritis reumatoide el embarazo, en la artritis reumatoide, pero en el lupus sí, definitivamente. Si hay algún nivel de actividad clínica, artritis, problemas mucocutáneos, peor aún si es que hay problemas renales o problemas severos. El lupus tiene tres tipos, tres grupos de manifestaciones. Manifestaciones muy leves, problemas en la piel, algo, digamos, mucosas, caída de cabello, fotosensibilidad. Problemas moderados, como son la artritis. El lupus no tiene una artritis muy severa, como la artritis reumatoide, pero puede tener artritis, puede tener algo de debilidad muscular, etcétera. Y problemas severos, como son anemia hemolítica, como son nefropatía lúpica grave, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Entonces, en el caso de una actividad de lupus, contraindicado el embarazo. Tiene que tener remisión, ese es el consejo. Si hay algo de actividad, también viendo parámetros inmunológicos, complementos. O sea, esa es la evaluación Claro. del reumatólogo. Si estamos en remisión, ahí sí se le puede decir, puede buscar el embarazo con menos riesgo, pero es un embarazo de riesgo. En el lupus es un embarazo de riesgo, y como digo, hay que prevenir la posibilidad de un lupus neonatal que puede dar problemas de conducción cardíaca en el recién nacido. Claro. Hay anticuerpos que pueden predecir eso, y también los anticuerpos antifosfolípidos que puede ya traer la historia de pérdidas fetales, con eso el diagnóstico incluso de anticuerpos antifosfolípidos, o ser el primer embarazo y tener anticuerpos antifosfolípidos positivos, y hay que prevenir o hay que evaluar a la paciente en ese riesgo, ¿no? Aconsejarla o informarle de eso. Y si ya lo tiene como diagnóstico, hay que dar medicamentos, hay que anticoagularla con heparina, pero eso ya lo tiene que manejar el reumatólogo con el ginecobstetra, y también participar el neonatólogo en la planificación de una mujer con lupus que vaya a buscar embarazarse. Claro que sí, doctor. Para recordar que estamos en vivo en nuestra charla embarazo y artritis y otras enfermedades reumatológicas, y lógicamente el doctor, como lo mencionó al inicio, estamos hablando también del lupus, que es una de las condiciones que tiene bastante incidencia. Bien, doctor, usted hace un instante mencionó algo muy importante que ha sido materia de comentarios, de preguntas en demasía, que es el tema de los brotes, ¿no? Que en algunos casos la enfermedad se presenta sin síntomas durante la etapa del embarazo, incluso posparto, y en algunos otros casos sí hay un tema de cronicidad o brotes que son ciertamente, pues, que vienen con mucha carga de dolor, inflamación, como es la característica de la afección a estas enfermedades. Bueno, en mi caso particular, como yo estuve informando en mis redes sociales, fui el caso de la estadística con los brotes, ¿no? Que incluso me llevó al internamiento, y estuve con medicación bajo supervisión controladísima de parte del reumatólogo y también de la ginecóloga, parte de hematología, porque los pacientes con el brote y la afección tendemos a bajar en el tema de los glóbulos rojos, mucha anemia, entre otras afecciones. En ese sentido, ¿cómo es que, digamos, doctor, de acuerdo a su experiencia, se da este tipo de situaciones? ¿Es un tema de suerte? ¿Es un tema del organismo? ¿Cómo es que algunos pacientes no presentan episodios de brote y otros sí? Mire, el tema es o sea, repito, en el lupus el embarazo lo agrava, o sea, casi como condición, para lo cual es necesario aconsejar de que se embarace sin actividad de ninguna manera, o sea, que esté en remisión el lupus.
Claro, que puede tomar medicamentos o puede no tomarlos, porque el lupus puede dar esa condición. Artritis reumatoide es difícil que uno logre tener a una paciente con artritis reumatoide sin actividad, sin medicamentos. Se puede conseguir remisión, pero generalmente requiere de medicamentos. Pero lo establecido y lo visto en pacientes con artritis reumatoide es que la mujer durante el embarazo más bien mejora, o sea, mejora. Yo repito, esa fue una de las observaciones que hubo durante el tiempo en que comenzaron a hacer el descubrimiento de los corticoides sintéticos, que eran mujeres embarazadas que mejoraban. Y es que había una sustancia que se producía y esa sustancia era el cortisol. Y después se sintetizó el cortisol y se da cortisona en artritis reumatoide, que incluso se decía que era la curación de la artritis reumatoide. Ahora, hay mujeres que no pasa eso, sino que más bien al contrario se activan. Pero no es la regla, no es lo usual. Incluso como cosas generales, la artritis reumatoide mejora con el embarazo, el lupus empeora con el embarazo. El lupus incluso hasta se planteaba como un criterio de aborto terapéutico, como me mencionaba. Entonces, eso es. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual una mujer se activa durante el embarazo? Probablemente porque es una mujer que tiene una artritis muy severa, que requiere de medicamentos y que se suspende el medicamento. Pero alteraciones, el caso tuyo, de repente habría que revisarlo, ¿no? O sea, habría que revisar también la edad de presentación. De repente era una artritis reumatoide que tenía, porque incluso hay sobreposición, artritis y lupus. Entonces, de repente, incluso había un concepto que era el rupus o la sobreposición. Entonces, habría que estudiar mejor esto, ¿no? Pero como regla, la artritis reumatoide no se activa durante el embarazo. Eso es lo que se conoce y la experiencia también que uno tiene. Pero repito, es mucho menos frecuente mujeres que deseen o que puedan estar embarazadas en artritis reumatoide que en lupus, por la edad de presentación. correcto, doctor. Entonces es relativo, ¿no? Ahora sí, lo que es alentador, doctor, como usted también lo dijo, ¿no? Que sí hay un porcentaje alto. Varias personas han dejado testimonios muy importantes de, haciendo un recuento de cómo les ha ido en casos de artritis reumatoide, y definitivamente les ha ido muy bien. La enfermedad ha cedido, han podido tener un embarazo tranquilo y un posparto también relativamente los primeros meses tranquilo, y de ahí ya empezaron con la medicación. Esto es un mensaje también que les transmito a quienes están escuchando la charla, porque los testimonios de personas con artritis que han tenido hijos, eso es un poco lo que nos han transmitido y eso es importantísimo. De hecho, como usted también dice, ¿no? Hay casos que se presentan un poco complicados, como fue el mío y de algunas otras personas, pero es relativo y definitivamente esto se va debe tener un seguimiento cercano y una vigilancia también oportuna de forma integral, ¿no? En este caso, en el mío, mi reumatólogo tuvo mucha coordinación con la ginecóloga y es así que se ha podido sacar adelante el embarazo en mi caso. Yo ya estoy en el mes número 9, doctor, le cuento, así que falta muy poco y es por eso que hemos hecho esta charla tan importante y tan interesante también para que todos podamos seguir conociendo del tema. Voy a ir con otra pregunta, doctor, ¿qué es lo que nos mencionan también de forma permanente? Si yo tengo artritis, mi hija va a tener artritis. Interesantísima y muy importante la pregunta. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que produce autoanticuerpos y que lleva a dañarnos a nosotros mismos con el sistema inmunológico. En lugar de protegernos de lo externo nada más, nos ataca a nosotros, estos anticuerpos. El lupus también, y lo que está estudiado es de que existen algunos marcadores inmunogenéticos. Incluso hay un doctor, un peruano, Peter Stastny, de hace muchos años en Estados Unidos, que fue el que planteó o que descubrió una asociación de un antígeno de histocompatibilidad relacionado con artritis reumatoide y con artritis reumatoide más o menos severa, agresiva. Entonces, si hay una predisposición inmunológica. Entonces, la madre de una persona con artritis reumatoide, o sea, la madre que tenga artritis reumatoide, plantea más riesgo en los que vienen, en sus hijos, en sus nietos,
de tener una artritis reumatoide u otra enfermedad reumática, y eso es interesante. No solamente hay más riesgo de artritis reumatoide, sino también hay más riesgo de enfermedad mixta, de sobreposición, de lupus, etc. Entonces, sí hay un mayor riesgo, pero no necesariamente todas las personas con artritis reumatoide van a tener descendientes con artritis reumatoide. Entonces, en la historia clínica, si uno pregunta y hay un antecedente familiar de artritis reumatoide en una persona, una mujer de 40, 45 años, que su madre, su abuela tuvieron artritis reumatoide, hay que tener más posibilidades, hay más posibilidades de que sea. Pero si no está el antecedente, igual puede tener porque no es dominante, digamos, la herencia o la transmisión genética, por un lado. Y por otro lado, existe una predisposición, o sea, es decir, una predisposición genética a hacer artritis reumatoide, pero no es solamente la predisposición genética y estos antígenos de histocompatibilidad, sino que en esa base hay algo que dispara el desarrollo de esta autoinmunidad, o sea, de esta inmunidad alterada. Entonces, y hay una cosa que grafica esto. Muchas personas tienen anticuerpos, como el factor reumatoide o unos nuevos anticuerpos que se llaman anticuerpos anticitrulinados, positivos y positivos a títulos altos. Y no hacen artritis reumatoide nunca. Incluso hay estudios que se ha visto que en bancos de sangre que han tenido el suero, digamos, guardado, les han hecho la prueba de los anticitrulinados que son relativamente nuevos, desde 10, 15 años, no llega a 20 años el descubrimiento de estos anticuerpos que son muy específicos de artritis reumatoide, más incluso que el factor reumatoide. Les han hecho, han salido positivos el factor reumatoide y han visto que de ese porcentaje, el 30% es bastante, hace artritis reumatoide, pero el 70% no. Me explico, ¿no? Entonces, una persona con artritis reumatoide en su descendencia hay más riesgo, hay que estar más avisados. Si es que hay dolores articulares, hay que hacerlo ver por el reumatólogo. Si es que se hincha la articulación, hay que examinarlo, pedirle las pruebas y tener un seguimiento para hacer un tratamiento temprano, que es lo más importante en la artritis reumatoide, el tratamiento temprano. Claro que sí, doctor. Siempre es lo que fomentamos también, ¿no? Un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno a fin de evitar alguna discapacidad mayor, como es lo que podría generar la artritis. En el caso, pues, si es que uno abandona, si es que no va periódicamente a hacer sus chequeos médicos. Así que a tener muy en cuenta esta recomendación del doctor Carlos Glave, quien nos acompaña el día de hoy. Doctor, ¿qué nos puede decir, no? ¿Por qué nos preguntamos también, por qué es muy alta la incidencia en mujeres, doctor, de estas enfermedades? Ya, bueno, ahí también siempre el paralelo entre el lupus y la artritis reumatoide. Hay varios factores hormonales, probablemente genéticos también, predisposición, la respuesta inflamatoria, cómo es que la mujer tiene una respuesta inflamatoria determinada, etc. Pero, por ejemplo, en el lupus la relación es 4-1. Perdón, la relación en el lupus es 9-1 en lupus, y en artritis reumatoide es 4-1. O sea, hay más frecuencia de hombres, o sea, hay más porcentaje de hombres con artritis reumatoide que de hombres con lupus. El lupus es muy raro, también se da, pero es muy raro la presentación del lupus. Entonces, hay muchas explicaciones, pero de nuevo, acá viene justamente el tema, que también es parte de otro mito, y de alguna forma verdad, que estas enfermedades no tienen cura. ¿Y por qué no tienen cura? Porque no sabemos la causa por la cual se desarrolla. Entonces, ¿por qué se desarrolla la enfermedad? Entonces, sabemos que hay predisposición genética, pero no todos lo tienen. Sabemos qué cosa es lo que pasa. Hay producción de anticuerpos que nosotros mismos fabricamos y en lugar de solamente defendernos de lo externo, nos ataca a nosotros. En algunas enfermedades ataca principalmente articulaciones, artritis reumatoide. En otras ataca las articulaciones, la piel, las mucosas, la sangre, el riñón, ¿no? Las serosas. Ese es el caso del lupus. Otras produce fibrosis, como la escleroderma. Entonces, producen problemas, esos anticuerpos producen problemas. Pero ¿por qué
En unos sí, en otros no. En gemelos hay uno que sí, el otro que no. Hay algo externo. Se planteaba algunos virus. No se ha establecido. Algunas bacterias no está establecido. Hay algunas enfermedades que producen artritis, como por ejemplo la enfermedad de Lyme, debido a la borrelia. Entonces, eso, y en el Perú, por ejemplo, hay garrapatas, hay borrelia, pero no hay descripción de enfermedad de Lyme articular. Entonces, o sea, hay muchos factores genéticos del medio ambiente, pero no sabemos qué cosa es Claro. o sea, qué cosa es lo que dispara. Por eso podemos controlarla y meterla en revisión, pero no podemos curarla porque no tenemos qué cosa es lo que hay que cortar definitivamente para que se presente esta alteración inmunológica, ¿no? Así es, y recordamos con esto, ¿no? Lo que mencionan siempre los médicos, que todavía las enfermedades reumatológicas, en el caso de la artritis reumatoide, no tiene cura, así que siempre estar atentos, porque usted sabe también que hay distinta información en las redes sociales que a veces quieren vendernos la cura y eso no es real. Bien, doctor, también agrupé muchas dudas respecto al medicamento Metrotexato. Disculpa, Sí, sí, claro disculpa. que sí. Una cosita que es crucial a lo que acaba de decir, que hay que no dejarse engañar y además decir, no hay una sola enfermedad reumática, sino hay varias, y hay artritis que sí tienen cura, y la artritis reumatoide en particular se puede llegar a controlar y a poner en remisión principalmente con tratamiento temprano, más que con tratamientos estos biológicos, ¿no? Que también son útiles, pero si uno trata temprano la enfermedad es el mayor avance terapéutico que ha habido en la artritis reumatoide, es el tratamiento temprano. Cortas el proceso inmunológico y puedes tener una vida completamente normal, incluso sin síntomas, ¿de acuerdo? Y hay otras enfermedades que sí tienen cura y a veces uno dice, el testimonio, me curé, pero claro, de repente no era artritis reumatoide. Entonces, y además puede ser efecto placebo de algo que era transitorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro que sí, a tener mucho cuidado, gran mensaje, doctor, el último que menciona. Y bueno, otra de las preguntas también, usted sabe, hemos agrupado por aquí, es el tema del metrotexato. Causa infertilidad, Perdón, doctor. no escuché. Sí, el tema del metrotexato, doctor. ¿Causa Bien, infertilidad? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué nos puede decir acerca de ello? ya. El metrotexate definitivamente es teratogénico. Una mujer que quiere embarazarse no debe empezar metrotexate. Entonces, esa es una cosa que tiene que establecer el médico con la paciente. Entonces, no debe usarse antes del embarazo, de ninguna manera. Si ya está usando y quiere embarazarse, hay que suspenderlo por lo menos 3 y mejor 6 meses antes del embarazo. Y planificar el embarazo de esa manera. Y por otro lado, está el tema de la infertilidad. Lo que se plantea es que en hombres causa infertilidad. Ese es lo que se plantea. No hay estudio definitivo, pero si es que hay una situación, por ejemplo, de dificultad de embarazo en una pareja y el hombre está usando metrotexate, hay que considerar esa posibilidad como causa. Sí, doctor, y solo para recordar, ¿cuánto tiempo antes se tiene que dejar este medicamento? Definitivamente, mi consejo es que sea 6 meses antes para estar seguro de que está completamente limpio el organismo para poder buscar el embarazo. Correcto, entonces queda claro esa duda. Doctor, tenemos otra pregunta. El tema de los brotes nuevamente, ¿es posible que si bien empiezo sin ninguna molestia, se pueda activar después del embarazo? ¿Eso es relativo también? Para que se tenga claro sobre el tema también que es preocupante sobre el tema después de la lactancia, ¿no? Porque al No, eso medicarse, ¿no? sí, es importante. Después del embarazo, más bien muchas veces incluso empiezan los síntomas en una mujer que tenía una artritis leve, no sabía, se embarazó, mejoró, y después del embarazo, al disminuir las sustancias, que particularmente es el cortisol que producen, al disminuirlas, ahí empiezan los síntomas y fuertes. Entonces, y si la persona ya tiene el diagnóstico y mejoró durante el embarazo, en el puerperio es un momento de alto riesgo de una activación de la enfermedad, de una activación de la enfermedad. Eso es definitivo. Y ahí hay que manejarlo con corticoides principalmente
el asunto de la lactancia, habría que ver, pues eso sí, en el sentido de qué drogas pueden o no darse durante la lactancia, y eso sí es un problema que se tiene que manejar junto con el neonatólogo y con el pediatra en este momento. Claro que sí, doctor. Otro tema importante, ¿qué nos puede recomendar a nosotros los pacientes que a veces, pues, no todos, pero algún paciente por algún motivo podría dejar de medicarse con relación a tener el control de la enfermedad? ¿Qué es lo que más nos afecta, doctor? Porque tenemos dos síntomas, digamos que son los más crueles, ¿no? El dolor y la inflamación. Y a veces pensamos que amortiguando con alguna pastilla el dolor, la enfermedad, pues se va a detener y de repente estamos cerrados en esa situación. Si nos puede hablar sobre estos dos síntomas y qué es lo que tenemos que tener en cuenta con relación al dolor y la inflamación y por qué no dejar la medicación. Ya. Cuando uno hablemos, digamos, de la situación ideal, que es muy difícil de encontrarla en la realidad, en la clínica. La situación ideal es una persona tiene dolores en las articulaciones, comienza a sentir que está inflamada, acude a un médico que sabe examinar, médico general, dice, bueno, sí tiene artritis, como tiene artritis la envía donde el reumatólogo le hace el examen clínico, las pruebas pertinentes y dice, tiene diagnóstico de artritis reumatoide y tiene menos de 3 meses de evolución desde el inicio de los síntomas. Ideal, empiezo el tratamiento. El objetivo con el tratamiento es que en 3 meses haya una mejoría notable, notable, y que en 6 meses haya una remisión cuando se empiece el tratamiento temprano. ¿Con qué medicamentos? Con el que el médico y la paciente decidan. Si es una paciente que va a querer embarazarse, no se empieza metrotexate. Si es que no tiene planificado embarazarse inmediatamente, se empieza metrotexate. Generalmente también dosis de corticoides. Hay una, por lo menos mi conducta es darle corticoides de 20 miligramos, pero hacia abajo para suspenderlos rápido y el metrotexate que empieza a actuar. Todo eso es ideal. Tenemos al paciente ya libre de síntomas. Perfecto. Entonces el paciente dice, al estar libre de síntomas ya no me controlo. Bueno, tiene que seguir controlándose primero para ver la tolerancia del medicamento. Segundo, para ver la actividad. ¿Y qué significa control? Significa que el paciente no tenga síntomas, que el médico no encuentre inflamación, es decir, que en el examen clínico no esté inflamado las articulaciones, ninguna articulación debe estar inflamada, y que los parámetros inflamatorios, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, estén negativos, estén normales. Y el otro tema, cada año evaluarla radiológicamente. El daño por la artritis reumatoide al principio va a ser nulo, incluso aunque sea severa. Máximo hay una disminución de la densidad alrededor de la articulación, se llama osteopenia yuxtaarticular, bueno, el nombre técnico. Entonces, alrededor de la articulación hay osteopenia, signo de que está la paciente ahí inflamando. Pero no hay erosiones al principio. Para eso se da el medicamento, para que no haya erosiones. Entonces, si uno tiene sin síntomas, sin signos, es decir, el paciente dice, no me duele ni se me hincha, el médico ve que no hay inflamación al examen clínico, los parámetros de laboratorio están todo bien. Entonces, suspendo el medicamento, vemos la radiografía al año, ya hay una erosión, ya hay algún problema, ya avanzó un poco más la osteopenia y otra articular. Entonces, ahí también hay que controlar eso. Eso, mire, yo he tenido, creo que 3 pacientes que he querido quitarle los medicamentos con artritis reumatoide. Que le he quitado, mejor dicho, yo he querido a muchos, pero le he quitado. ¿Por qué? Porque no avanzaba nada, estaba todo bien, la radiografía no avanzaba, perfecto. A los 2 o 3 años, de nuevo venía la actividad. Entonces yo creo que es de las enfermedades que es más difícil de lograr mantenerla sin medicamento. Sí se puede tener con poco medicamento, es decir, de repente dosis bajas de metrotexate o hidroxicloroquina nada más, también en dosis bajas, pero generalmente necesitamos medicamentos. Diferente al lupus, que es mucho más grave, que compromete órganos y sistemas en algunos casos, pero que el lupus leve puede incluso simplemente tener protección solar y estar sin medicamentos y estar en remisión. Hay mayor porcentaje de pacientes con lupus que están en remisión sin medicamentos. Artritis reumatoide, el objetivo es remisión con medicamentos y remisión sin medicamentos es muy difícil de lograr, pero si hay una cercanía, de repente en algún caso extraordinario se podría. Ahora, lo que usted me habla en relación al dolor y a la inflamación es importante.
porque muchas veces va hacia el otro lado. O sea, es como yo digo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y es que muchas veces uno se descuida y dice, ya no tomo porque estoy bien. Pero también puede suceder al revés. Y eso es bastante frecuente. El paciente viene después de los 3 meses de tratamiento que se le ha dado y yo le encontré una cantidad de articulaciones inflamadas, velocidad de sedimentación en el laboratorio elevada, una serie de parámetros que están diciéndome que está muy activo, le empecé el medicamento, le empecé corticoides, ya le bajé, y el paciente viene y me dice, no, doctor, estoy igual, estoy peor, ahora me duele todo el cuerpo, no soporto esta situación. ¿Ya? Lo examina y no hay articulaciones inflamadas. Le pide análisis del laboratorio y está todo ok. Entonces, bueno, si el médico se confunde, le puede aumentar los medicamentos e incluso escalar, no darle solo hidroxicloroquina o no darle metrotexate, es decir, que no hay deseo de embarazo, sino que aumenta dosis o hasta ya basa biológico, porque cree que la enfermedad no está controlada con la medicación. Pero ¿qué pasa? Que a veces ese dolor no es por la artritis reumatoide. La artritis reumatoide a veces, muy frecuentemente, se asocia a dolores musculares, incluso a fibromialgia. Entonces, no hay que cambiarle la medicación, hay que mantenerlo, no hay que volverle a darle corticoides, hay que seguirla sin corticoides, hay que mantener la dosis del medicamento remisivo, de estos hidroxicloroquina o metrotexate, leflunomida, etcétera, eso mantenerlo o incluso bajar la dosis, pero hay que darle otro tipo de medicamentos y convencer a la paciente de que no es la artritis reumatoide la que le está produciendo el dolor, sino la fibromialgia, y hay que ponerla a hacer ejercicio, a producir endorfinas, a tener una vida saludable, etcétera. Entonces, no hay que confundirse ni para uno ni para otro lado. Hay una artritis reumatoide ruda, se llama, que está inflamado y no le duele nada. Entonces deja el medicamento, deja de ir al médico, eso se empeora. Entonces, eso no hay que descuidar del tratamiento. Pero por otro lado, tampoco hay que aumentar tratamiento para la artritis cuando el dolor es por otra causa. No todo dolor en una paciente con artritis reumatoide es por la artritis reumatoide. Puede ser por otra cosa, puede ser una lesión, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado para no confundirnos y no hacer daño con los medicamentos y tampoco perder, digamos, la oportunidad de tratar la enfermedad con medicamentos cuando se necesita. No sé si está respondido. Sí, doctor, claro que sí. Mucha claridad en cada respuesta. La verdad que estamos bastante agradecidos. Y a propósito de lo que mencionó al inicio de esta última intervención, de que, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, la remisión puede llegar, puede ser temporal, ¿no? Varía el periodo de duración de la remisión, aunque siempre hay que estar con medicamento y, bueno, de alta dosis o menos dosis. ¿Qué recomendación nos brinda de forma general para tener de repente hábitos saludables? Ya que también estar medicados permanentemente pues podría tener alguna consecuencia en nuestra salud. ¿Qué nos recomienda como pacientes para tener estilos de vida que podrían ayudarnos a paliar un poco la afección de tanta medicación permanente? Mire, lo que yo digo es para toda la población, no solamente para los enfermos. Lo que hay que hacer es tener actividad física, es importantísimo, fundamental en todas las etapas de la vida. Alimentación saludable, que significa comer en general menos carne, menos proteínas animales, mejor más proteína no animal, comer más fruta, más verdura, hidratarse con agua, ¿no? Entonces, eso es en general, ¿no? No en específico para la artritis, porque también otro mito, la carne roja no está contraindicada en artritis reumatoide. La carne roja está relacionada a la gota, que es otro tipo de artritis, que es principalmente en hombres, que es por el ácido úrico. Entonces, la carne se puede comer, pero para todos, para los que tienen o no tienen artritis reumatoide, es mejor no comer en exceso, no comer mucha carne. Después, o sea, actividad física, alimentación saludable y tranquilidad personal, la mayor tranquilidad posible dentro de estos tiempos que vivimos. Entonces, con esas tres cosas, uno está más en mejor predisposición de enfrentar, primero de mantener la salud, y si la salud se resquebraja, como en el caso de la artritis reumatoide, para enfrentarla de mejor manera.
Entonces, igual que se acuerdan con el COVID le iba peor a la persona que tenía una mala alimentación, que tenía sobrepeso, etcétera. Por ejemplo, el hábito de fumar también afecta en el caso de la artritis reumatoide. O sea, son elementos proinflamatorios, mucho condimento, licor en exceso, todo eso son situaciones que predisponen a una mayor inflamación y a una mayor respuesta inflamatoria que incluso nos daña a nosotros, que es el caso de la artritis reumatoide. Pero no hay una cosa específica en la artritis reumatoide en el sentido de una dieta particular. No existe. Eso también es mentira. Eso también hay dietas. Incluso yo me acuerdo que había algunos médicos, ya, bueno, mejor ni acordarme el nombre, que hacían dietas de desnutrición y decían que con eso mejoraba la artritis reumatoide y mejoraba enfermedades inmunológicas. En mi época de estudiante, nosotros hemos visto en el Hospital Loaiza pacientes que han muerto porque los sometían a unas dietas estrictas de desnutrición y encima tenían alteración de la inmunidad en el sentido de una inmunidad que los afectaba a uno mismo y tenían problemas renales. Era un desastre, ¿no? Eso definitivamente no. O sea, hay que tener una alimentación saludable, hay que tener actividad física adecuada. La artritis reumatoide no significa que no haga ejercicio, hay que hacer ejercicio ordenado, orientado, pero hay que hacer ejercicio, de preferencia que no sean de impacto, hay que adecuarse a la situación y la mayor tranquilidad. Con eso vamos a estar mejor, vamos a responder mejor a nuestro tratamiento. Y por otro lado, hay que seguir los controles. Tengo pacientes que vienen después de 4 años y dicen, doctor, estoy bien, pero sí, ahorita me ha comenzado a doler un poquito. ¿Y cómo está? Doctor, he seguido sus indicaciones perfecto, sigo con mi metrotexate. 4 años sin hacerse control. Eso no está bien, al metrotexate o a la leflunomida o a esos medicamentos hay que controlarlos cada 3 o 4 meses máximo con pruebas de laboratorio. Así uno se sienta bien, tiene que controlarse para poder ver si es que podemos seguir dándolo, disminuyéndolo o suspendiéndolo en algunos casos. A veces hay problemas hepáticos o problemas hematológicos que se presentan por estos medicamentos y eso tiene que tener un control periódico. Correcto, doctor. Queda claro también todas las indicaciones y recomendaciones que nos brinda y hay que ponerla en práctica. De eso se trata, de mejorar y tenemos todas estas herramientas que el doctor nos ha mencionado para poder aplicarlas en el día a día. Además, la mayoría de ellas está a nuestro alcance, comer saludable, hacer ejercicios y tomar las otras recomendaciones también en cuenta, doctor. Ya vamos a ir finalizando, nos quedan unos minutos, pero hay una pregunta muy importante que no puedo dejar de hacerle porque también la hemos agrupado, que es la siguiente. ¿Hay algún tipo de restricción para alguna candidata a querer planificar el embarazo en el caso de artritis reumatoide? Por ejemplo, nos han dejado casos como personas que tienen artritis idiopática juvenil desde muy pequeñas, el tema de la edad. ¿Influye? ¿Hay algún, digamos, un perfil que usted recomiende entre los pacientes? Es decir, creo que es mejor no intentarlo. ¿Recomienda? ¿Hay restricción? ¿Qué nos puede decir? No, que yo tenga conocimiento, no existe ningún perfil. Lo que hay que hacer es, bueno, un estudio en general, a ver cuál es O la el edad estado de también, la... doctor. La edad, el tema de la edad, que es un La, tema que pregunto. la edad también, o sea, es igual que en la población general, ¿no? Incluso ahora, antes en mi época de estudiante, una mujer primeriza mayor de 30 años era madre añosa. Ahora las mujeres se embarazan principalmente entre los 30 y los 40, y hay mujeres que se pueden embarazar después de los 40 sin mayor problema, como, incluso como su primer embarazo, ¿no? Entonces, hay mejor control obstétrico, hay una serie de avances en muchas cosas. Entonces, no existe una recomendación en específica. En artritis reumatoide, el lupus sí. El lupus sí tiene una persona con problema renal, el lupus probablemente vaya a ser muy difícil de que se consiga un embarazo por los medicamentos que se usan, por la actividad de la enfermedad y demás, e incluso el consejo podría ser el de congelar los óvulos, hacer un consejo de medicina sexual y reproductiva con los especialistas en eso y ver, porque el lupus, si se embaraza una mujer con actividad de la enfermedad, sí le puede ir muy mal. Entonces, en eso sí hay que tener algún consejo, pero no hay contraindicaciones siempre como le digo, incluso el lupus, diagnóstico de lupus era incluso un criterio de aborto terapéutico en mujeres que se embarazaban teniendo el diagnóstico de lupus. Eso también ha cambiado, o sea, sí es posible lograr éxito en el embarazo con lupus,
pero el perfil en lupus sí es que la persona esté sin actividad de la enfermedad y sin medicamentos que sean teratogénicos. En artritis reumatoide, bueno, obviamente, igual que la edad, es preferible que sean una edad apropiada para el embarazo, que tenga poca actividad de la enfermedad y que no use medicamentos teratogénicos, ¿no? Claro, Eso. doctor. Y en el caso de que, bueno, la primera, pues, intento no vaya bien, haya algún tipo de situación compleja, abortos, etcétera, recomendaría a los pacientes con artritis, con lupus, volver a intentar, perseverar. Claro, hay que establecer bien la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, artritis reumatoide también puede cursar con anticuerpos antifosfolípidos. Lo más frecuente es que sea secundario al lupus o incluso el antifosfolípido puede ser primario, pero podría haber alguna mujer. Entonces hay que estudiar la causa de la pérdida para establecer, porque el antifosfolípido que ocasiona pérdidas puede ser tratado. O sea, ese es el antifosfolípido obstétrico que tiene tratamiento y se puede conseguir éxito del embarazo. Perfecto, doctor. Una de las últimas preguntas ya para que usted nos pueda indicar su reflexión al respecto es, en vivo estamos en este momento a través de nuestras redes sociales, Facebook y Artritis al Día. Nos dicen, si no nos funciona el medicamento actual, nosotros ya lo hemos dicho en otro live, que cuando esto pasa, no siempre tienen que consultar con su reumatólogo, que es importantísimo, cuando de repente, pues, hay algún tipo de manifestación del medicamento, como mareos o alguna otra manifestación que afecte, el paciente puede pedirle información a su reumatólogo y tener o postular otra alternativa de medicamentos. Sabemos que hay una variedad de medicamentos, doctor, felizmente, gracias a la ciencia hoy en día, para estas condiciones. Claro, mire, en verdad, el futuro va a ser poder definir incluso hasta genéticamente qué paciente mejora con un medicamento, qué paciente tolera el medicamento, incluso ya hay. E incluso hay perfiles por ejemplo, pacientes que tienen factor reumatoide muy alto, pueden beneficiarse de algún tipo de medicamento biológico más que de otro. O sea, hay varios parámetros que esos son ya todavía en investigación. Pero en relación a lo que hasta ahora tenemos es simplemente la evaluación del paciente y el paciente tiene que ser evaluado. Hay un tiempo para esperar. Tampoco es que empiezo un medicamento y a la semana quiero estar bien, porque esos son medicamentos de acción lenta, incluso así se les conoce. Claro. Hay que usar corticoides, pero por poco tiempo justamente para eso. Entonces, todo eso tiene que ser en conjunto con tu médico reumatólogo y sí, si no hay respuesta en el tiempo que se espera, hay que cambiarlo. Y como decía hace un rato, respuesta clínica, que el paciente no tenga síntomas, médica, clínica también del examen clínico, de laboratorio y también radiológica. Si uno aparentemente está bien, había un dicho de una reumatóloga en mi época de estudiante en México de reumatología que decía, y los pacientes se nos deforman en nuestras narices. O es decir, uno lo ve y está muy bien, pero la radiografía del año ya está un poquito peor, la del siguiente año está peor y peor. Entonces, ahí de repente necesitamos cambiar la medicación. Entonces, este control de las enfermedades es con medicamentos que se necesitan para detener la enfermedad. O sea, eso es muy importante. O sea, hacer el control permanente. Y el otro tema, que también lo aprendí desde residente de medicina primero y después de reumatología. En esa época no había celulares, pero había Viper. Usted no había nacido de repente. Entonces, el Viper. El médico hace una consulta y sea esta privada o pública, la consulta no termina sino hasta la siguiente consulta. Tiene que tener la información y el manejo con el médico de todas maneras. Definitivamente, porque puede haber algunas cosas que no tengan que ver con el medicamento, que no tengan que ver con la enfermedad, y si no tiene la consulta con el médico, termina haciendo algo que le recomendó la comadre o el vecino, y de repente incluso está bien, pero de repente también va bien, es muy deleterio para la salud de la persona. Entonces, la comunicación es importantísima y hay que llevar siempre una buena comunicación, una buena información de parte de su médico tratante. Correcto, doctor. Y la última, ¿no? Respecto a las comorbilidades que presentan la artritis reumatoide, bueno, se queda en los ojos, en otros órganos, etcétera. Además de visitar constantemente al reumatólogo, que digamos es el área principal que va a ver,
nuestra salud, ¿qué otras áreas debemos tener en cuenta, áreas médicas o estudios médicos o revisiones periódicas para evitar que silenciosamente algo vaya afectando otros órganos con relación a la artritis reumatoide? El reumatólogo es un internista. Bueno, yo hice medicina interna primero y después reumatología, pero en general el reumatólogo siempre, incluso en el Perú, la rotación de medicina interna es bastante larga, ¿no? El reumatólogo y rota durante todo el segundo año por diferentes especialidades. Entonces, el reumatólogo es el que tiene que manejar en general, en forma integral, y recurrir a algunos especialistas en el caso de que detecte alguna alteración. Que puede haber, lo que usted ha mencionado, el síndrome de Sjögren, que es secundario a la artritis reumatoide, sí, una evaluación por el oftalmólogo sería importante, incluso del odontólogo, ¿no? Para que no haya problemas de caries o de mala salud dental, ¿no? Pero en general, yo creo que es básicamente el manejo con el reumatólogo y más bien con el fisiatra para hacer una terapia física, terapia ocupacional. Hay personas que necesitan de terapia ocupacional, eso te puede ayudar. Y también con el traumatólogo, ¿no? O sea, nosotros me acuerdo en mi residentado médico hace poquitos años, más de 35, ahí en México hacíamos reuniones con los traumatólogos, ¿no? Porque muchas veces va a llegar a necesitar algún aporte de parte de traumatología. Entonces, todas esas cosas tienen que ir evaluándose en conjunto con esos especialistas, ¿no? Perfecto, doctor. Hemos abusado un poquito de su tiempo. Yo agradezco la disponibilidad de su parte. El doctor Glave, como saben, nos ha acompañado. Lo pueden ubicar en todas sus redes sociales como doctor Carlos Glave. Bien lo dijo el doctor y también lo destacamos al inicio, tiene más de 35 años de experiencia, lo cual realmente es enriquecedor a través de la charla por toda la información tan valiosa que usted nos ha brindado, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad Gracias. y quería que le invite a todos nuestros, eh, a la comunidad, porque usted es muy activo en TikTok. Justo ya acabo de dejar su enlace de TikTok. Sube muchísimos videos informativos de gran valor informativo, doctor. Muchas ¿En qué gracias. redes más lo podemos seguir, doctor? Bueno, o sea, tengo el TikTok, el Facebook también, Twitter en poca cantidad, Instagram, que necesito un apoyo técnico para mejorarlo, pero básicamente es el TikTok principalmente. Y en Perú, para los pacientes en Perú, ¿en qué clínica lo podemos ubicar, doctor? En la clínica San Felipe, estoy en la clínica San Felipe. Y también, bueno, mi teléfono directamente conmigo al 99-818-3970. Perfecto, doctor Carlos Glave. Le dejo un minuto para que se despida. Nosotros el día de hoy hemos hablado de embarazo y artritis y otras enfermedades, en este caso la incidencia en lupus, que también es muy común. ¿Y por qué hemos hablado de la importancia de planificar el embarazo? Porque es justamente lo que nos recomiendan todos los especialistas de la salud en reumatología, que en nuestro caso tiene que ser todo planificado de la mano con el reumatólogo, con el ginecólogo y las áreas médicas también que puedan intervenir para que todo se maneje de forma integral, de manera responsable, por la seguridad del bebé. Si bien es cierto tener pues un temor natural por nuestra condición, lo que más nos importa saber es que la seguridad del bebé y nuestra seguridad también como pacientes en cuanto al tema de salud sea controlado de forma permanente en esta etapa y por eso tenemos que siempre comunicar la decisión que se ha tomado respecto a planificar el embarazo con nuestro médico reumatólogo o la reumatóloga con quienes nos estamos atendiendo. Y el mensaje finalmente es a propósito también de los testimonios que nos han dejado tantas personas, pacientes que han tenido ya hijos, algunos que están en el proceso de búsqueda, que la enfermedad, y como también lo ha dicho el doctor en varias etapas de su respuesta aquí en la charla, que la enfermedad no debería ser un impedimento. Así que eso es alentador, fortalecedor y nos anima realmente a seguir adelante. Así que, doctor, lo dejo para que se despida con un mensaje final sobre este tema, una reflexión y bueno, muchas gracias nuevamente a usted por su participación. Bien, bueno, no, solamente más bien agradecerle a usted y a todos los que han estado, han asistido, han espectado esta, esta tertulia con usted. Y bueno, simplemente decirles, bueno, que las enfermedades reumáticas tienen muchos mitos. Justamente el tratar el tema de enfermedades reumáticas y embarazo, y significa de que son mujeres en edad fértil que pueden, y que es más,
son las que más frecuentemente tienen. Más bien es raro de que una mujer a los 60, 70 años empiece un lupus, por ejemplo, es rarísimo, e incluso una artritis reumatoide si empieza a esa edad es una artritis reumatoide muy leve, de muy fácil manejo. Entonces, generalmente es más bien en mujeres jóvenes y por eso es que se tiene este tema. Entonces, junto con eso hay una serie de mitos que tienen que ser desterrados y principalmente ir a fuentes confiables, tener información, de eso se trata, es también la labor de los médicos y, por otro lado, desmedicalizar la vida en general. Hay que desmedicalizarla, es decir, no todo es medicamentos, análisis, pruebas, radiografías, resonancias, sino la historia clínica, la conversación con el médico y tomar las mejores decisiones en función de mantener una vida saludable con actividad física, dieta saludable y tranquilidad personal. Eso es lo que les podría recomendar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, gran mensaje final para terminar la charla. De esta manera nos despedimos. Como saben, estuvo con ustedes Anny Gamarra, creadora de Artritis al Día. Atentos a la próxima charla gratuita. Ya estaremos informando por las redes y no se olviden de compartir este video para que más personas que no han podido ver en este momento por algún tema de tiempo lo puedan revisar y puedan tener a la mano tanta información que hemos brindado a través de la participación del doctor Carlos Glave de Perú, con más de 35 años de experiencia. Así que muchas gracias a todos, nos despedimos y hasta la próxima charla.